La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, escrituras paralelas. Vamos a estudiar Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? La autoridad moral, hermanos, ningún ser humano tiene la autoridad moral para mirar el pecado en las personas. El único que tiene la autoridad moral es Jesús. El único que ha amado en esta vida verdaderamente es Jesús. Entonces Jesús es el único que puede, el que tiene la autoridad moral. Entonces nosotros cuando en la iglesia, cuando vamos trabajando para la construcción, para la edificación de la iglesia, en realidad la forma en que lo hacemos es compartiendo las palabras del maestro. Ahora, acuérdense, tengan en cuenta algo, hermanos. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Él es quien obra en nosotros para hacer el bien, así como lo hizo en el Antiguo Testamento. Vamos a estudiar este versículo que ya está en el libro de Deuteronomio para que vean. Déjenme darles el contexto. Yo siempre les hablo de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Para poder entender esto, tenemos que mirar la promesa de nuestro Padre Dios a Abraham. Por ejemplo, ustedes conocen la historia del diluvio. En Génesis 6, la maldad de los hombres se multiplicó. En el 6:1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. En el 6. Se arrepintió, y en el 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, fíjense bien, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Ahí es donde viene el diluvio. Y murieron todos los hombres con los que el Señor había puesto en este mundo espiritualmente, porque siempre ha habido hombres carnales. Murieron. ¿Por qué? Porque no escucharon la voz del Señor. Entonces sabemos del diluvio. Ahora, Abraham, Dios lo saca de la tierra de Ur, vamos a decir de Babilonia. No se llamaba Babilonia entonces, pero eventualmente es en Irak, al sur de Irak. Lo saca de ahí y le hace la promesa de la tierra prometida a su descendencia, aun cuando Abraham no tenía hijos. Entonces, Dios o el ángel de Jehová le dice a Moisés: tú vas a tener hijo. Y por haber creído a Abraham, le fue contado por justicia. Entonces le dice: mira, toda esta tierra va a ser para tu descendencia. Pero no antes, sin que primeramente, fíjense, yo nomás les voy a dar el versículo. En el 15:16, y en la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado
a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, Dios le está diciendo a Abraham que iba a haber este pueblo que ya existía, el amorreo, eventualmente, en realidad es la descendencia de Canaán, al que maldijo Noé, porque tuvo sexo con su esposa, con la esposa con la mujer de Noé. Entonces, Cam. Canaán es la descendencia de Cam. Los amorritas son descendientes de los cananitas. Entonces dice, yo esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Dice, pero ¿cuándo? Hasta que llegues la maldad de ellos al cielo. Entonces, 80 años. Y de hecho le dice, tu pueblo, o sea, tu descendencia va a ser esclavizada 400 años. Dios habla de números. Yo siempre les digo, el 7 es simbólico, 7, 70, 700. Entonces, en la vida espiritual nosotros vivimos 7 días espirituales. 7 días. Comenzamos carnalmente, pero ya en el cuarto día Dios se manifiesta. En el cuarto día. Entonces, acuérdense, Dios para poder salvar, vamos a decir, al que le dio vida, a Lázaro, Jesús vino después de que estaba muerto 4 días. El 4 es simbólico, o sea, nosotros ya en el cuarto día ya el Señor está tratando con nosotros para que eventualmente demos fruto. El quinto día definitivamente debemos de dar fruto. Si en el sexto día no damos fruto, ahí recibimos la marca de la bestia. O sea, dice el Señor, ok, nunca más vas a dar fruto. O sea, no vas a entrar en el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos es amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. No los quiero confundir, hermanos. Todo el pueblo de Israel es nuestro ejemplo. Ellos lo vivieron en lo carnal, nosotros vamos hacia lo espiritual. Relájese, madre, relájese, relájese, relájese. Póngase a orar, madre, y vamos a estudiar la palabra de Dios. Entonces, 80 años antes de que se cumplieran los 400 años, acuérdense que la descendencia de Jacob, a través de José llegó al desierto, fueron vendidos por sus hermanos, eventualmente llegó a Egipto. Dios usó a José, lo puso como la segunda autoridad más alta, solo después del faraón. Entonces en Israel hubo hambre, y en el tiempo de hambre vinieron los israelitas, que en ese tiempo apenas eran 70 personas, o sea, no eran ni 70 personas, y fueron a buscar comida. Los hermanos de José eventualmente se quedaron en Egipto. Entonces vivieron bien 30 años, pero después de 30 años murió el faraón, y el siguiente faraón dijo, no, este pueblo son como los conejos, o sea, está creciendo mucho, necesitamos doblegarlos. Entonces de ahí fue cuando los doblegaron, ya no eran como ellos. Entonces el faraón ya en la siguiente generación doblegó al pueblo de Israel. Entonces 320 años antes de que la maldad del pueblo de Canaán, los amorreos, llegara al cielo, el Señor levantó a Moisés. Nació Moisés 80 años antes de liberarlos. Vivió 40 años en Egipto, vivió en el palacio del faraón, porque la hija del faraón lo trató como a su hijo. Entonces, a los 40 años, Moisés le hizo daño a un egipcio por defender a un israelita, y eventualmente se vio descubierto y huyó al desierto.
Moisés, que era un hombre, vamos a decir, orgulloso, en el desierto llegó a ser el hombre más humilde de toda la región. Entonces, después de 40 años, ahí están sus 40 años a Moisés, en el 4, eventualmente tuvo un encuentro con el Señor y ahí es donde le dice, voy a sacar a mi pueblo. Cuando Moisés sale de Egipto, ya era la señal de que la maldad de los amorreos había llegado al cielo. ¿Qué andaban haciendo? Quemando a sus hijos. O sea, todo era maldad, hermanos. Pura maldad. O sea, no tenían respeto de nada. De nada. Había un caos. Entonces, así como está en el Génesis, en la creación. Entonces, viene el pueblo de Israel y el Señor usa al pueblo de Israel para poner orden contra aquellas personas que andaban sacrificando a sus hijos, porque ese era uno de los pecados más grandes. A sus propios hijos se los sacrificaban a los dioses paganos. Entonces, ya entendiendo eso, fíjense lo que dice el Señor. ¿Ok? Este es el versículo paralelo a Santiago. Les voy a dar un poquito de contexto y después vamos a mirar todo el contexto. Fíjense bien. No pienses, Deuteronomio 9, de 4 al 6. No pienses, pueblo de Israel, en tu corazón, cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, o sea, a los amorreos, a los cananitas de la tierra prometida, no pienses que una vez que los hayas echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. O sea, por la maldad del pueblo de Canaán, Dios vino a poner orden, por la maldad de ellos. O sea, yo no te estoy dando esta tierra por tu propia justicia. La tierra prometida, hermanos, es simbólica, vamos a decir, del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de nuestro Padre Dios. Esta es la tierra prometida, de donde emana leche y miel, o sea, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Entonces, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Ya les di un poco el contexto en Abraham. Entonces, fíjense, por tanto, sabe pues que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. O sea, tú eres un pueblo cabezón. Entonces, esta justicia, hermanos, para entrar nosotros en la tierra prometida, no es por nuestra propia justicia. No es por nuestra propia justicia, sino más bien por la justicia de Dios. Porque la maldad de los demonios, cuando la maldad de los demonios llega al cielo. Vamos a mirar todo el contexto. Sí. Estas son horas de venir. Sí. Oye Israel, vamos a mirar el contexto. Oye Israel, tú vas a pasar al Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas
y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Sí, sí. Esto también es palabra paralela en relación a Satanás y sus demonios, o sea, a el fruto del Espíritu, hermanos. O sea, acuérdense que las aves del cielo, o sea, Satanás y sus demonios, influyen en las mentes de las personas, incluyendo en nosotros. Entonces, para poder entrar en la tierra prometida, que es nuestro Padre Dios y Cristo Jesús, o sea, para tener paz en nuestros corazones, es por la justicia de Dios, no por la nuestra. Esa es la doctrina, esa es la doctrina. Un pueblo grande y alto, Satanás y sus demonios, en el Antiguo Testamento era, vamos a decir, Goliat, o sea, la descendencia de, aquí lo dice, de Anac, los gigantes. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Aná? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. Para poder entender a Satanás y sus demonios, lo único que hay que ver es el amor al mundo, o sea, la carne, lo que está en Gálatas 5, o sea, las cosas de la carne. Eso es Satanás y sus demonios. Para poder doblegar eso, necesitamos reconocer la justicia de Dios que es en Cristo Jesús, y en la medida que nos mantengamos ahí y obedecemos lo que Jesús dice, entonces viene el Espíritu de Cristo mismo, se va formando en nosotros. Entonces cuando hacemos buenas obras ya no somos nosotros, sino, como dice Pablo, ya no vivo yo, sino Jesús vive en mí. Entonces fíjense, otra vez el 4, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. Por eso nos odia Satanás y sus demonios, porque Dios les está quitando lo que ellos ya tenían. Por eso nos odian a muerte. Y vaya que son malvados, son más poderosos que nosotros. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y en ese contexto viene y les enseña su desobediencia. O sea, seguimos siendo pecadores, hermanos. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto. O sea, una vez que comieron la Pascua, en Éxodo 12 está escrito, comieron la Pascua, entonces salieron en rumbo a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó una vez que atravesaron el Mar Rojo? Y en el Mar Rojo se quedó el ejército del faraón. Cuando iban a recibir la ley, ya el pueblo andaba en la idolatría, adorando a un becerro de oro, ya siendo salvos. Entonces fíjense, Moisés es figura de Cristo. Moisés subió al monte, Jesús subió al cielo. Cuando Moisés baja la primera vez trayendo las tablas, ya el pueblo estaba en la idolatría. Entonces Moisés quebró las tablas y dijo, el que esté conmigo, únase a mí. Y ahí es donde está la promesa, hermanos. Estas son las promesas a las personas que trabajan en su templo levita. O sea que hay que ser levita para trabajar en el templo de Dios. Los únicos que se unieron a Moisés fueron los levitas. Y los levitas mataron como a 3,000 personas. Esto se cumple, esta palabra paralela se cumple cuando los levitas simbólicamente, o sea, los apóstoles,
vienen, está en el capítulo 2, y predican el evangelio y se convirtieron como 3,000. O sea, Dios usa a los levitas, a los nuevos levitas, para predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, y es el Señor a través del Santo Espíritu. Se cumple lo que ya está en el Antiguo Testamento. O sea, nosotros ya sabemos lo que va a pasar porque ya está escrito. Somos rebeldes, somos rebeldes. Por eso yo les digo, si nos mantenemos en el Evangelio, seguimos siendo perfectos. Cuando nos salimos del Evangelio, es cuando empezamos a pecar. Y ya el extremo es ser fariseo. O sea, es fácil cuando te conviertes decir, no, Jesús murió por mí. Ah, bueno, está fácil. Pero en la medida que va uno caminando y se va uno haciendo religioso, entonces ahí el extremo es Ezequiel 28. O sea, eventualmente la maldad más grande de los que se convierten es a venir y andar condenando a todo mundo. Y eventualmente, por eso es que yo les digo que la salvación sí se pierde. Entonces, hay que mantenernos reconociendo que somos pecadores y es que es por la justicia de Dios, no por la nuestra. Entonces aquí, si ustedes leen todo el capítulo, el pueblo se rebeló. Dice, cuando yo subí al monte hablando Moisés, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto, o sea, los 10 mandamientos, ¿qué hizo? Las destruyó. ¿Dónde se cumple eso? En Jesús. Jesús destruye las tablas de los 10 mandamientos en la última cena. Ahí es donde hace el nuevo pacto. Y Jesús viene y trae la ley, o sea, los mandamientos, pero ahora ya los pone en nuestra mente y en nuestro corazón, o sea, a través del Espíritu Santo. Entonces, la autoridad moral es en Cristo Jesús, en la mente y en el corazón. O sea, cuando pecamos, una vez que somos cristianos, sabemos que estamos pecando. Nadie puede decir, yo no sabía que estaba pecando. No, sí sabemos. Si no nos arrepentimos, entonces eventualmente Dios nos da una mente reprobada y empezamos a hacer cosas que no tienen sentido, así como está en Romanos 1. Aquí les da las 2 tablas, dice, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que habló Jehová en el monte del medio de fuego, el día de la asamblea. Sucedió que al fin de los 40 días y 40 noches, así como en el diluvio, que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido y se han apartado del camino. ¿Cuál era el camino? El camino de Jehová, de Yahweh. Se apartaron del camino. ¿Quién es el camino ahora para los cristianos? Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, nos podemos apartar del camino. Aquí está. Entonces, la meta es llegar a la tierra prometida. La meta es tener paz. Ya una vez que tienes paz, ¿ahora qué? Bueno, hay que seguir dando fruto. O sea, es como siempre se los explico así. Si tú eres un árbol de guayabas, el Señor viene y la siembra. El árbol es Cristo. Nosotros somos las ramas son los que dan el fruto. Entonces viene el Señor, corta el fruto y viene una nueva estación en donde hay que seguir dando fruto. El perdonar es un fruto, el amar a tu prójimo es un fruto, el confiar en Dios en las tribulaciones es un fruto. El tener miedo ante las adversidades es mal fruto. Una persona ya cristiana que tiene miedo de las adversidades, vayan y vean en relación a los 2 espías. 10 espías llegaron acobardados. Dijeron, no, pues sí, aquí todo está muy bonito, todo está, dice, pero hay gigantes. Y a Dios no le agradó eso. ¿Por qué no le agradó? Porque ya habían visto las 10 plagas en Egipto. Ellos vieron cómo se abrió el mar rojo para pasar por tierra seca. Y ni aún así creyeron. Entonces, ¿qué hizo el Señor?
Ninguno de los que salió de Egipto entró a la tierra prometida. Ninguno. ¿Por qué? Porque ni aun viendo los milagros de Dios, ni aun así creyeron. ¿Por qué? Porque somos duros de corazón. Entonces, he observado a este pueblo que es duro de cerviz. Dejadme que los destruya, hablando Dios con Moisés, y borre su nombre de debajo del cielo. ¿Qué hizo Moisés? Pidió por ellos. Señor, ¿qué va a decir la gente de alrededor? Los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Y por amor a Moisés, Dios perdonó al pueblo. Entonces Moisés, que es figura de Cristo, Dios nos va a destruir, pero por amor a Cristo no nos destruye. Por eso yo les he dicho, eventualmente todas las personas más malvadas que han existido, por amor a Jesús, Dios no las va a destruir. Y ahí es donde va a salir, donde se va a manifestar el arco iris. Porque ya es una promesa, ya está escrito en el libro de Génesis. Entonces, terminen de leer todo el capítulo para que vean la desobediencia del pueblo de Israel en relación a de que deben reconocerse que son pecadores. O sea, no es por su propia justicia. Y fíjense cómo lo pone Pablo en Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, si hay algo donde la iglesia está engañada, es cuando se predican los 10 mandamientos para salvación. Casi todas las iglesias hacen eso. Entonces, si se fijan, está bien claro cómo lo pone Pablo. ¿Cómo es que la gente no lo entiende? Porque Dios, o sea, para poder entender la palabra de Dios, hermanos, Dios tiene que abrir nuestro entendimiento, así como se lo dijo a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice Jesús. Entonces empiezan, no, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, Juan Bautista ya había sido decapitado, otros dicen que eres a Juan Bautista. Entonces Jesús les dice a sus discípulos, ¿quién soy yo? Y Pedro dice, fíjense bien, aquí está la iglesia, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y Jesús le dice, fíjense bien, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo enseñó ningún hombre. O sea, Dios le dijo a Pedro, este es mi hijo amado. ¿Qué no está escrito cuando subieron al monte en la transfiguración? Este es mi hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. ¿Quién le manifestó eso a Pedro? Nuestro Padre Dios. Entonces, por eso yo les digo, nosotros nunca vamos a convencer a nadie del Evangelio, hermanos. Nosotros no convencemos. Nosotros podemos ser voz. Dios nos usa, porque acuérdense, hay dos testigos, el carnal y el espiritual. Entonces yo como carnal, trayendo lo espiritual, voy y le digo a alguien, mira, Dios es bueno, tanto así que nos dio a Jesucristo para que Él muriera por nuestros pecados. Solo explico el Evangelio. La persona puede recibirlo o desecharlo. Si es recibido, el que lo va a convencer es el Espíritu Santo, no nosotros. Ahora, si el Espíritu Santo está en nosotros, pues venimos a la par. Entonces, ¿por qué la gente no cree el Evangelio? ¿Por qué no lo cree? Porque es Dios el que decide a este sí, a este no. No por nuestra propia justicia. Dios dice a este sí, a este sí, a este no.
Por ejemplo, Pablo dice, le doy gracias a mi Padre Dios, le doy gracias a Cristo que me tuvo por fiel. ¿Qué andaba haciendo Pablo? Andaba persiguiendo la iglesia. Andaba persiguiendo a los cristianos. Él miró cuando mataron a Esteban y él sufría. No lo menciona así, pero está cuando tiene el encuentro con Jesús. Entonces fíjense cómo lo dice el mismo Pablo en Filipenses. Pablo lo menciona una y otra vez y otra vez. Lo menciona Judas, lo menciona Pedro, lo menciona Santiago, hablando de los falsos profetas. Los falsos profetas cristianos son los que predican los 10 mandamientos para salvación. Ahora, los evangélicos predican el evangelio para salvación, entienden un poco más en relación al evangelio, pero cuando caen de la gracia, cuando empiezan a juzgar a los que no son como ellos. O sea, el evangélico es justo por lo que Jesús hizo por ellos. Pero cuando vienen y critican a un católico, o a un testigo de Jehová, o a un mormón, entonces ahí ya están cayendo de la gracia. Porque si ellos recibieron la gracia de Dios gratuitamente, ¿qué Jesús no les dijo a los 70 cuando vayan? Si ustedes recibieron gratuitamente, denlo gratuitamente. O sea, ¿por qué se quieren pensar que ustedes son mejores? Entonces fíjense cómo lo escribió Pablo. Guardaos de los perros. ¿Quiénes son los perros? Los que cuidan su territorio. Yo siempre les digo, si tú quieres mirar a un perro simbólico, un fariseo. El fariseo sobre todo es muy religioso. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores de cuerpo. Lo dice de la forma carnal y una forma espiritual. ¿Por qué mutiladores? Porque separan de la iglesia y por lo tanto reciben el castigo de Dios. Cuando Jesús dijo, ay de aquellos que haga caer uno de estos mis hijos, de los más pequeños. No está hablando de niños, está hablando de sus creyentes que creen al evangelio. Ay del que haga caer a uno de estos creyentes. Y dice, es mejor que sea arrojado en el fondo del mar atado a una piedra de molino que lo que andan haciendo. O sea, los que más reciben condenación en este mundo son los fariseos. O sea, son cristianos. Por eso la gente más malvada que hay tienden a ser cristianos. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores. Acuérdense, en la ley, parte de la ley era quitarse el prepucio del pene. O sea, imagínense, nosotros somos mejores porque hay que hacernos la circuncisión, cuando la verdadera circuncisión es la del corazón. Porque nosotros somos la circuncisión, dice Pablo, nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, si tú te pones a dar dinero ahí, no, pues que le voy a llevar a los pobres, no, que yo voy a hacer esto, no, que yo voy a guardar el sábado, no, que yo voy a guardar el domingo, no, que yo voy a ayunar carnalmente, no, que yo voy a hacer esto. Y tú tienes confianza en esto para agradar a Dios, dice Pablo, ya te engañaron. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó, quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Recibieron el Espíritu Santo por andar haciendo esas cosas o por escuchar el evangelio? ¿Qué les dice? De la gracia habéis caído. Se puede caer de la gracia. ¿Cómo? Cuando pensamos que con obras carnales somos mejores. Fíjense, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si había alguien que guardara la ley era Pablo, Saulo. Si alguno piensa, fíjense, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene
¿De qué confiar en la carne? Yo más. Circuncidado al 8º día. La circuncisión comenzó con Abraham, cuando se hizo la circuncisión a él y se la hizo a Ismael. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, el Benjamín el más chico de los 12, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y fíjense, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Guardar el sábado, basura. Que yo amo a mi prójimo acá porque le ando dando comida a los pobres, basura. Todo eso es basura, hermanos. Entonces, fíjense, si ya Cristo cumplió la ley, ¿podrás tú mejorar lo que ya Cristo hizo por ti? Pues es obvio que no. Entonces, ahora, ¿quiere decir que no hay que ayudar a los pobres? Hay que ayudar a los pobres de espíritu. Y ahí cabe todo mundo, aun los que tienen dinero. Entonces, y ser hallado, todo esto lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, en Jesús, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la fe de Cristo, o sea, en el Espíritu Santo. Yo se los he puesto de una forma simple. La ley, los mandamientos de Dios son 2. Honrar a nuestro Padre Dios y amar a nuestro prójimo. Esto ya lo hizo Jesús. Entonces, estos somos nosotros, este es Jesús. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, estos somos nosotros, este es Jesús, entonces decimos, gracias Señor por darnos a Jesús que murió por nosotros en la cruz y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces tú te haces uno con Jesús en espíritu, así como la mujer cuando está con el hombre en intimidad y se hacen uno solo, así como Adán y Eva, ya no son 2. Señor, ¿es lícito el divorcio? ¿Qué dice Moisés? Bueno, Moisés dio permiso de divorciarnos, o sea, carta de repudio. Dice, Moisés hizo eso porque ustedes son cabezones, porque son duros de cerviz. Pero no está escrito así en el Génesis. Porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces, si nosotros nos hacemos en un solo espíritu con Cristo Jesús, es la justicia de Cristo la que nos salva, no la de nosotros. Entonces, cuando nos hacemos uno en Cristo, aceptando el Evangelio y viviendo el Evangelio, entonces, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? Estar en comunión con Cristo Jesús todos los días. Entonces, fíjense bien, un hombre creyente, o vamos a decir un hombre no creyente, si su mujer es cristiana y el hombre es ateo, pero respeta las creencias de su mujer, dice Pablo en 1 Corintios 7 que él es santo. Sí, un ateo puede ser un santo siempre y cuando lo respete a su mujer. No lo digo yo, lo dice Pablo.
ahí cabe que nosotros, siendo ateos, porque no creemos, porque somos carnales, pero si nos unimos en Cristo Jesús, entonces somos santos. Cuando nosotros creemos el Evangelio, somos santos. Pero hay que permanecer ahí. Ese es nuestro reto. Ese es nuestro reto. Porque la carne tiende a condenar, tiende a juzgar, tiende a mirar lo que la gente hace mal. Y si hay algo que siempre la carne llama es andar criticando lo que la gente hace mal. Entonces, dice Pablo, y con esto termino, ser hallado en Cristo no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, para que una persona reciba la salvación es necesario que alguien le hable de Cristo, el testimonio de Cristo. Entonces, fíjense, en Gálatas dice, ¿cómo recibieron al Espíritu Santo? ¿Lo recibieron por andar haciendo cosas de la ley? El Espíritu Santo se recibe por escuchar el testimonio de Cristo Jesús. Una vez una persona me dice, no, hermano, la persona, bueno, le digo, ahí está el bautismo. Me dice, no, tiene que ser sumergido en agua. Le digo, nosotros recibimos el Espíritu cuando escuchamos el testimonio. Y me pregunta, y me dice, ¿dónde está escrito eso? Y pues Pablo lo dice a los Gálatas, y si quiere algo así más, fíjense en Hechos 2 y fíjense en Hechos 10. Cuando estaba una persona, un romano, haciendo obras buenas. O sea, viene, se le presenta el ángel y le dice, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado al cielo. O sea, él estaba ayudando a los pobres. ¿Ya era justo? No. Pero esas buenas obras llegaron al cielo. Entonces le dice, manda a traer a Pedro. Y manda a traer a Pedro. Pedro recibe una visión en donde mira toda clase de animales. Los animales, cuando dicen no comas carne de puerco, ni de conejo, ni camarones, todo eso es simbólico de una persona del mundo. Entonces en la visión le dice, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, yo nunca he comido carne impura. Y fíjense lo que le dice el Espíritu. Lo que yo he purificado, no le llames impuro. Cristo murió por todos. No le llames impuro. Entonces Cornelio, que no era judío, era el cerdo, era el conejo, o sea, de lo que no se podía comer. Entonces ahora ya se predicó el evangelio por todo Israel, ahora sí, ve con los que no son judíos, porque para eso vino Cristo, para de los dos pueblos hacer uno solo. Entonces Pedro no entendía. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué querrá decir esto? Y en lo que venía, dice, ok, ¿para qué me llamas? Entonces Cornelio le dice, no, mira, estaba yo orando, vino un ángel y me dijo que te mandara a hablar. Pues a ver, tú dirás. ¿Y qué hizo Pedro? Le predicó el evangelio. Vayan y vean el evangelio en una forma corta, en Hechos 10. Cuando Pedro le habla del testimonio de Cristo Jesús, ¿cómo recibió el Espíritu Santo Cornelio? Por escuchar el evangelio. Y empezaron a hablar nuevas lenguas. ¿Qué hacen a través de las nuevas lenguas? Alabamos a Dios, alabamos a Cristo Jesús. Así es como se recibe el Espíritu Santo, por el testimonio de Cristo Jesús. Entonces, ya somos justos por lo que Jesús, no por darle comida a los pobres o por orar, eso es bueno, pero en realidad la justicia llegó a Cornelio y los de su familia cuando recibieron el Espíritu Santo. ¿Recibieron el Espíritu Santo por darle comida a los pobres? No. Necesitaba escuchar el Evangelio. Entonces, cuando recibe el Evangelio, recibe el Espíritu Santo. Ahora ahí tienen ya la autoridad moral, que fue lo que dijo Jesús. Es necesario que yo me vaya. No los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar el Consolador.
o sea, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, son ángeles. Es Gabriel, yo les digo, es Gabriel. Entonces viene Gabriel y nos enseña. ¿Qué es? Gabriel no es Jesús. Gabriel no es Jesús. Entonces viene Gabriel y ¿qué nos enseña? Nos conduce a Jesús. Nos ayuda a conducirnos a Jesús. Entonces, una cosa es conocer a Gabriel y otra cosa es conocer a Jesús. Cuando recibimos a Gabriel, todavía no estamos en la tierra prometida. Ya somos justos, pero hay que llegar a la tierra prometida. La tierra prometida, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Que no le tengas miedo a la muerte. Pablo lo dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? O sea, si tú tienes miedos, dice Juan, en el amor no hay temor, porque el amor, o sea Jesús, echa fuera el temor, de donde el que teme aún no ha sido perfeccionado. Entonces la meta es que no tengas miedos, que no tengas miedos. Entonces si tú tienes miedos, bueno, estás en el camino. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Confiar en Jesús. O sea, en todo caso, busca a Jesús todos los días. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe, por el Espíritu Santo de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. Aquí ya Pablo había escrito, aquí, no, en el 4, Filipenses 4 dice, nosotros, dice, yo todavía no soy perfecto. ¿Por qué? Porque todavía está en la carne. Todavía está en la carne, pero en el mismo contexto, ese estudio ya lo hice. Entonces dice, nosotros los perfectos, sigamos adelante. O sea, ya somos perfectos en Jesús, pero todavía estamos aquí. O sea, hay que terminar la carrera, confiando que Jesús murió por nosotros, no que nosotros seamos buenos. Entonces, ese es nuestro reto. Nuestro reto es siempre reconocer quiénes somos. Somos pecadores, pero somos salvos en Cristo Jesús. Entonces, si somos salvos en Cristo Jesús, van a venir las persecuciones de Satanás y sus demonios. O sea, viene Goliat contra nosotros, así como le vino a Job. ¿Qué le pasó a Job? Le mató a sus hijos, le quitó todo lo que tenía y eventualmente le mandó una enfermedad. Job no pecó en todo esto. ¿Cuándo fue cuando pecó? Cuando llegaron sus amigos. Sus amigos lo hicieron pecar. Y ya fue cuando empezó a decir, ay, ¿para qué nací? Mejor ni hubiera nacido. Mira nomás cómo estoy. Y empezó a renegar. Entonces tuvo un encuentro con el Señor y ¿qué le dijo el Señor? ¿Quiere decir que tú me vas a condenar a mí para justificarte tú? Entonces Dios le enseña a Job que él no puede ser más bueno que Dios. O sea, cuando viene el sufrimiento, hermanos, el sufrimiento eventualmente lo podemos conquistar en Cristo Jesús. O sea, vamos a ser echados en el horno de fuego, así como Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, nos vamos a enfermar, le van a pasar cosas a nuestra familia. Entonces, ¿cómo conquistamos eso? Teniendo la confianza en Cristo Jesús. Señor, hágase su voluntad. Señor, hágase su voluntad. O sea, no temer, no temer, no temer. La carne tiene miedo. Entonces, ¿cómo le quitas el miedo a la carne? Llevando una vida espiritual. Y con esto termino. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, nuestro deber debe de ser siempre estar en el Espíritu, todos los días. Orar todos los días, reconocer que eres pecador todos los días. Gracias, Cristo Jesús, por haber venido a salvarnos. Gracias, Señor.
te viene Satanás contra ti, viene Goliat contra ti, que tú dices, Señor, hágase su voluntad, Señor, hágase su voluntad. Y en la medida que tú haces eso, viene Jesús cuando menos lo espera y te da paz y te resuelve tus problemas, que no son problemas en el mundo tendrán aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces, no se quieran justificar, hermanos, con sus obras. Siempre la justificación es en Cristo Jesús. La paz de Cristo esté con ustedes.